Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Estamos estudiando las parábolas. Mateo capítulo 13. En total en este capítulo tenemos un total de 7 parábolas. 7 parábolas. Hemos venido ya estudiando la parábola del sembrador. Tuvimos algo de tiempo dedicándole a esta parábola. Después pasamos a estudiar la semana antepasada, la parábola del trigo y la cizaña. Hoy entramos a la tercera parábola, la parábola de la semilla de mostaza. Amén. Entonces eso es lo que vamos a estudiar, ese es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Como usted puede apreciar, es una parábola bastante corta, solamente son 2 versículos, pero tiene un propósito y tiene un significado muy rico, muy importante para nuestras vidas. Así es que hoy vamos a hablar acerca de la parábola de la semilla de mostaza. Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Pero antes vamos a orar, por favor, pidiendo la bendición del Señor en este día. Señor, gracias te damos, Padre, por este hermoso día que nos has regalado, Señor. Gracias por el privilegio y la bendición de compartir como iglesia, Señor, de poder venir en libertad para poder adorar tu nombre y para poder estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, que puedas abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, que puedas iluminar nuestra mente para recibir con mansedumbre tu palabra y guardarla en nuestros corazones, Señor. Bendice a tu pueblo y entregamos en tus manos este servicio, Señor, para que todo lo que podamos hacer y decir, Señor, sea de tu agrado. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo pedimos todo. Amén. Muy bien, Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Dice así la Escritura. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeño que todas las semillas, es la más pequeña, de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Vea por favor la primera parte de estos versículos, versículo 31, dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Es decir, el Señor Jesucristo, continuando con la enseñanza de las parábolas, va a establecer un nuevo elemento comparativo. Bien, un nuevo elemento comparativo. ¿Entre qué? Entre el reino de los cielos. Recuerde que todas las parábolas de Mateo capítulo 13 tienen que ver con el reino. ¿Y qué es el reino? Es el misterio que fue oculto en el Antiguo Testamento, ya habíamos hablado acerca de esto, que fue oculto en el Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido revelado, que no es otra cosa sino la iglesia. Dicho en otras palabras, todas estas parábolas tienen que ver con la iglesia, el desarrollo de la iglesia. Entonces nos van a dar mucha información acerca de la iglesia. Y en este caso puntual, el Señor Jesucristo entonces va a comparar el reino de los cielos, la iglesia, la va a comparar ¿a qué? A un grano de mostaza, a una semilla de mostaza, que dice que un hombre tomó y sembró en su campo. Al igual que las parábolas anteriores, también el Señor Jesucristo va a utilizar esta parábola, va a utilizar esta enseñanza que tiene que ver con la siembra, ¿se da cuenta? Ahora, a diferencia de las parábolas anteriores, esta parábola no tiene explicación. ¿Se ha dado cuenta? El Señor Jesucristo tomó el tiempo para explicar la parábola del sembrador, explicó la parábola del trigo y la cizaña, pero en el caso de esta parábola no le da mayor explicación. Pero sí nos da mucho detalle que podemos entender y podemos tener la explicación de esta parábola. Entonces, ¿a qué compara el reino de los cielos? A una semilla de mostaza, pequeñita, la cual un hombre dice siembra en el campo. Por lo que entendemos en el resto del capítulo, obviamente el sembrador siempre ha sido ¿quién? El Señor Jesucristo. Entonces no hay razón por la cual tendría que variar en esta parábola. El que siembra la semilla de mostaza en el campo es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué más nos dice el pasaje? El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Entonces, el reino de los cielos, recuerde, está comparando la semilla de mostaza con el reino de los cielos. Y compara, la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas que existen.
No es la más pequeña de todas las semillas, pero es una de las, dentro de las hortalizas, es una semilla muy pequeñita. Ahora, la semilla de mostaza, la planta de mostaza en general, recordemos que en el contexto judío es una planta común, usada para poder sacar un tipo de aceite. Entonces es una planta con la cual los judíos estaban muy familiarizados. Hoy en día le damos otro tipo de usos a esta planta, pero es una planta conocida. Entonces el Señor Jesucristo dice que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. ¿Y por qué resalta la semilla de mostaza? La más pequeña de todas las hortalizas, dice. ¿Haciendo referencia a qué? Haciendo referencia a la iglesia. Así comenzó la iglesia. La iglesia comenzó como algo muy pequeño a los ojos de los hombres. Pensemos, por ejemplo, por algunos instantes en el caso de los discípulos. El Señor Jesucristo reclutó a 12 hombres para que estuviesen con Él. ¿Quiénes eran los discípulos? ¿Eran gente especial? ¿Pertenecían a una clase adinerada o a un grupo, digamos, élite dentro de la sociedad judía? No. Los discípulos, ¿quiénes eran? Eran hombres comunes, eran hombres sencillos. No tenían mayor educación que la educación promedio de un judío, no pertenecían a un alto estatus social, no pertenecían a un gran estatus religioso, eran hombres insignificantes, eran hombres normales y comunes. Definitivamente, a la vista de los hombres, no serían el tipo de personas que alguien escogería para desarrollar un gran movimiento o para desarrollar o delegarles un gran liderazgo espiritual. Sin embargo, el Señor Jesucristo escogió a 12 hombres. Nuevamente, vuelvo a repetir, a la vista de los hombres, esto sería insignificante. Lo mismo que el mensaje del Evangelio. La Escritura dice que el mensaje del Evangelio es locura para los que se pierden. El mensaje del Evangelio fue un mensaje rechazado, es un mensaje insignificante, que no llamó la atención. No era un mensaje que podía apelar, digamos, a las grandes pretensiones humanas. Era un mensaje sencillo, un mensaje poderoso, pero era un mensaje que fue menospreciado. El mismo Señor Jesucristo. Los judíos esperaban a un gran personaje, los judíos esperaban a un gran libertador. Sin embargo, el Señor Jesucristo nació de una manera. Nosotros conocemos la historia, en medio de animales, en un pesebre. El libro de Isaías nos dice que aún su apariencia no tenía nada deslumbrante que el ser humano pudiese desear. En otra oportunidad, los líderes religiosos dijeron, él provenía, aunque no había nacido en Nazaret, pero su lugar de nacimiento su lugar de crecimiento fue Nazaret. ¿Y qué dijeron? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Entonces, aún el Señor Jesucristo, visto a la vista de los hombres, era insignificante. No era un líder que llamaría la atención. Sus discípulos no llamaban la atención, su mensaje no llamaba la atención. El mismo Señor Jesucristo era muy pequeño a la vista de los hombres. Sin embargo, a pesar de todo ello, hermanos, el Evangelio y el ministerio del Señor Jesucristo causó un gran impacto. ¿Y qué nos dice la Escritura? A pesar de ser una semilla muy pequeñita, dentro de todas las hortalizas, dice que llegó a ser la mayor de todas ellas. Y eso pasó con el Evangelio. Recordemos nuevamente, cuando el Señor Jesucristo va a ascender a los cielos, ¿cuántas personas, por lo menos la Escritura nos menciona, que estaban reunidos para orar? 120. Después de 3 años de ministerio, después de haber desplegado su poder, después de haber sanado, después de haber manifestado todas sus señales, solamente encontramos a un grupo reducido de 120. Lo que comenzó como algo muy pequeño, muy insignificante a los ojos de los hombres, pronto sacudiría el mundo entero. Fíjese por favor, Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. Y pongo una marca en Mateo 13 porque vamos a regresar allí. Hechos capítulo 2, 41. Y llegamos al día de Pentecostés. ¿Y qué sucedió en el día de Pentecostés? El apóstol Pedro, va a compartir un poderoso mensaje. Hechos capítulo 2, versículo 41. ¿Y qué nos dice la Escritura? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se acuerda cómo comenzó el reino de los cielos? Antes que 120, con Jesucristo, 12 discípulos insignificantes. Pasa un poco de tiempo y ya encontramos que 3,000 personas se están añadiendo a los 120. Ahora vea por favor Hechos capítulo 4, versículo 4. Hechos capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000.
Solamente el número de los varones era como 5,000. ¿Cuántos tenemos hasta ahí? 8,000, por lo menos, hablando de varones nada más. Nuevamente, ¿recuerda cómo comenzó? Muy pequeñito, chiquito como una semilla de mostaza, y ahora ya tenemos 8,000 personas, 8,000 creyentes, 8,000 discípulos. Seguimos avanzando, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos 4, 32. ¿Lo tiene? Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Lucas menciona la contabilidad, la primera parte, 3,000 se añadieron, después 5,000 varones más, y ahora, no, ya para qué contarlos. ¿Qué menciona? Versículo 32, y la multitud, simplemente. Ya Lucas dice, no, esto es imposible de contar, hay tanta gente convirtiéndose, tanta gente que está recibiendo a Cristo, y así comenzó la iglesia de una manera poderosa, mucha gente añadiéndose. Luego la iglesia empieza a entrar en una etapa expansiva, la misión, llega el apóstol Pablo, Dios trae al apóstol Pablo y empieza a predicar el evangelio. Romanos 15, 19, por favor. Romanos 15, 19. Empieza a llevarse el evangelio por todas partes, y vea lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 15, 19. Ya no serían 3,000, ya no serían 5,000, ya no serían una multitud. Romanos 15, 19, ¿qué nos dice? Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Todo lo he llenado. ¿Se da cuenta cómo esta pequeña semilla empezó a crecer? Y por la gracia de Dios empezó a expandirse, y miles y miles y miles de personas están recibiendo el mensaje y se están convirtiendo al Señor Jesucristo. Al punto más adelante donde Pablo dice, quiere llegar, no sabemos si realmente llegó, se discute mucho al respecto, pero finalmente por lo menos sabemos el deseo de Pablo de llegar hasta España, que en aquel entonces, en el mundo entonces conocido, era el final de la tierra. ¿Se acuerda la misión del Señor Jesucristo? Ir a todas las naciones hasta el fin del mundo. Bueno, eso era para aquel entonces, España se le conocía como Finisterra, fin de la tierra, hasta llegar ahí. Lo cierto es que el evangelio empezó a multiplicarse y seguirá creciendo hasta nuestra época, hasta el punto donde en Apocalipsis 11:15 dice, y los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, esto es algo que el mundo no puede parar. Esto es algo que Satanás no puede destruir. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra el avance de la iglesia. Amén. Esto es una prueba de que esto es de parte de Dios. ¿Sabe cuántas veces el ser humano se ha opuesto a los planes de Dios? ¿Sabe cuántas veces han perseguido y matado a los cristianos? Sin embargo, por la gracia de Dios, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y lo que comenzó con algo pequeñito, como una pequeña insignificante semilla de mostaza, ha terminado creciendo y desarrollando el evangelio y compartiendo el evangelio por todo el mundo. Hermano, eso es exactamente lo que sucede en nuestras vidas. Yo no sé si usted fue el primero que se convirtió en su familia, pero recuerde, ¿cómo entró el evangelio en su familia? ¿No entró de la misma forma? Entró como un pequeño grano de mostaza, insignificante. Yo no sé quién fue la primera persona en su familia que se convirtió, y quizás todo el mundo lo miraba y como alguien raro, ¿recuerda? Este está loco, le han lavado el cerebro, ya lo hemos perdido. Pero esa persona empezó a mostrar un cambio en su vida, y esa persona empezó a compartir el evangelio, y ya no fue uno solo, luego fueron 2, luego 3, luego 4, 5, luego toda la familia, y esa familia empezó a compartir el evangelio a otra familia, luego ya fue la comunidad, y así sucesivamente. Eso es lo que sucede con el evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio comienza de una forma insignificante, pero hermanos, luego empieza a desarrollarse y a desarrollarse por la gracia del Señor. Amén. Muy bien, continuamos con el versículo, por favor, pero esa es la primera parte, la parte bonita de la parábola. Ahora llegamos a la parte fea de la parábola. La parábola no termina allí, tristemente no termina allí.
Volvamos a Mateo capítulo 13, por favor. Dice el versículo 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Hasta ahí llegamos, muy bien. ¿Qué dice el versículo 32, la segunda parte del versículo 32? Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. La primera parte entonces nos habla del desarrollo natural de la iglesia. Compara el reino de los cielos, la iglesia, con una pequeña semilla de mostaza, la cual es sembrada en el campo, que es el mundo por el Señor Jesucristo, y comienza de una forma muy pequeñita, pero luego empieza a expandirse, y tenemos en la tierra llena, en la actualidad, millones y millones de personas que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, la cual empieza a crecer y se hace la mayor de las hortalizas. Esa es la primera parte. Llegamos a la segunda parte, note por favor, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Esta pequeña semillita, ¿hasta qué punto creció? Según lo que está mostrando la parábola del Señor Jesucristo, y se hace un árbol. Y luego vienen las aves y forman sus nidos. Note por favor la primera parte, y se hace árbol. Observe por favor que el Señor Jesucristo está llamando la atención a esta planta de mostaza que ha crecido de una forma antinatural y desproporcionada. La semilla de mostaza o la planta de mostaza en realidad es un arbusto, no es un árbol. Pero en la parábola, recuerde, ha crecido ¿a qué punto? Y se hizo un árbol, no en el sentido de naturaleza, no porque sea un árbol, sino en el sentido de crecimiento, de proporciones. Llegó a convertirse en un árbol grande, frondoso, al punto que las aves vienen y forman sus nidos. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de un crecimiento desproporcional. Dice, de tal manera, note por favor, se hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos, en sus ramas. Entonces, de tal manera, ¿de qué nos habla? De que esta planta ha empezado a crecer de tal manera que ha desarrollado, se ha deformado en realidad y ha roto los principios originales para los cuales fue establecido. Un crecimiento desproporcional, un crecimiento no natural, eso es lo que ha pasado. Ahora vea, dice, y se hace árbol. ¿A qué se referirá? Se hace árbol, se hizo un árbol. Vuelvo a repetir, no por naturaleza, sino por tamaño. Se ha convertido en un árbol. ¿Era natural que llegue a ese punto? No, no era natural. La idea acá es, la parábola está llamando la atención, es como decir, mira, este era una pequeña semilla de mostaza, muy pequeñita, muy chiquita, lo planté en mi huerto, y miren el monstruo que se ha convertido ahora. Un árbol gigantesco, desproporcionado, lleno de aves. Esa es la idea. Esa es la idea que está transmitiendo. Es decir, empezó todo bien, empezó a crecer, pero en algún punto de su crecimiento algo sucedió y se ha deformado el propósito original. Ha crecido de manera desproporcionada. Eso es lo que está sucediendo. Y se hizo árbol, no por naturaleza, no porque sea árbol, sino porque ha crecido demasiado. Se ha pervertido. Ahora la pregunta es, ¿qué llevó a la iglesia? ¿Recuerda de qué estamos hablando? ¿A qué compara? A la iglesia. ¿Qué llevó a la iglesia saludable en su primera parte a convertirse o a pervertirse? Note que la primera parte de la parábola, ¿la iglesia está creciendo? Sí, está creciendo. Dios está operando en la iglesia y la iglesia está creciendo y la iglesia se está expandiendo por todas partes. El evangelio se está expandiendo. Pero ahora llegamos a una segunda parte en la parábola y encontramos a una iglesia gigantesca, a una iglesia enorme, a una iglesia desproporcionada, donde incluso las aves del cielo entran y hacen sus nidos. ¿Qué sucedió con la iglesia? ¿En qué punto cambió? ¿En qué punto llegó a pervertirse? Bueno, tendríamos que decir, hermanos, que muchas veces los deseos impuros de dominio, de poder,
de influencia terminaron pervirtiendo la iglesia, y eso es exactamente lo que sucedió a raíz de la historia. Recuerde que los discípulos están escuchando la parábola, ellos no saben lo que va a venir en un futuro, pero 300, 400 años más adelante, Constantino, ¿se acuerda? Usted conoce la historia, pretende unificar la iglesia y agarra ya todas las personas que eran politeístas, tenían muchos dioses, pretende convertirlas a un cristianismo nominal. Porque se acuerda, él dice que tuvo una visión, la tradición por lo menos lo cuenta así, donde se le aparece una cruz y dice: con esta señal vencerás. Entonces cambian el emblema de las águilas imperiales por el símbolo de la cruz, superstición en el fondo. Hacen desfilar todas las tropas y les echan un poco de agua, supuestamente se bautizaron, ya eran cristianos. Pregunto, ¿hubo realmente una conversión? No hubo. Constantino gana la batalla y establece el cristianismo como religión oficial del Estado. Ahora el Imperio Romano no perseguiría a los cristianos, no mataría a los cristianos. Ahora obligaría a que todos se conviertan al cristianismo. Tenemos un claro ejemplo de lo que está sucediendo acá. Es decir, con el afán de influencia, con el afán de tener poder, con el afán de tener dominio y control sobre los demás, se terminó utilizando y pervirtiendo, entre comillas, la religión o la iglesia. Entonces, ¿la iglesia se llenó de qué? ¿De convertidos? No se llenó de convertidos, se llenó de falsos creyentes, se llenó de gente que nunca entendió el evangelio. Claro, la iglesia en general tendría poder, llegó a tener poder hasta hoy en día. Les pregunto, ¿el cristianismo tiene poder? Hablando en el sentido nominal. ¿A qué me refiero en el sentido nominal? En el sentido de nombre. ¿Tendrá poder? ¿Las iglesias cristianas en general en el mundo tendrán poder? ¿El cristianismo tendrá poder? Por supuesto que sí, tiene poder, tiene mucha influencia. Ahora, ¿eso quiere decir que todos los que dicen ser cristianos son realmente cristianos? No, no lo son. No lo son. Entonces, el afán de poder, el afán de querer dominio, camuflado en buenas intenciones, terminó pervirtiendo todo lo demás. La primera parte del crecimiento, ¿quién es el que está obrando ese crecimiento, ese desarrollo en las iglesias? El Espíritu Santo. Es Dios obrando a través de los creyentes que se han consagrado al Señor, y Dios va dando un crecimiento natural. Pero cuando el hombre pretende suplantar a Dios, vea lo que se genera. ¿Se genera un crecimiento? Sí, pero un crecimiento desproporcionado, anormal. No es la voluntad de Dios. Entonces, alguien dirá: pero pastor, entonces estamos diciendo que está mal que una iglesia sea grande. No, no estamos diciendo eso. No hay nada de malo que una iglesia sea grande. Es más, ese es el propósito natural. Si una persona realmente es creyente, esa persona buscará compartir el evangelio con otras personas. Esa es la forma natural. Acá estamos hablando de otro efecto totalmente negativo. Cuando muchas veces sacrificamos los principios de Dios, sacrificamos a Dios como el ejecutor de lo que viene haciendo, y pretendemos que el hombre tome control y manipule y haga o pretenda hacer el trabajo de Dios. Ese es el problema. Es cuando, hermanos, nosotros sacrificamos los principios bíblicos por número, por poder, por influencia. Es como si nosotros trajéramos a un, ¿cómo le llaman? A un consultor, por decirlo en cierta forma, no como en el mundo se estila. Trajéramos a un consultor, entre comillas, religioso, y le dijéramos: bueno, a ver, danos las claves, ¿qué necesitamos hacer porque queremos crecer? Entonces le estamos encargando a un inconverso que nos diga cómo crecer. Entonces él lógicamente aplicará principios de mercadotecnia para decir: muy bien, les doy acá la receta para que ustedes puedan crecer, pero van a tener que hacer algunos cambios. No hay problema, lo que nosotros es crecer, entre comillas, queremos llevar el evangelio a todo el mundo, que todo el mundo conozca. No hay ningún problema, yo les doy acá la receta. Suavicen el mensaje, ¿no? Empiecen cambiando el evangelio, no sean tan duros, no hablen de arrepentimiento, no hablen de pecado. Primer punto en la receta. Segundo, con el tema de la música, y nos va a dar toda una receta de cosas. Y le aseguro que cuando empecemos a aplicarla, posiblemente la iglesia se va a llenar. Y todo el mundo va a decir: wow, mira, este hombre sí sabía lo que teníamos que hacer, pero sí esa era la clave, el pastor que no entendía lo que teníamos que hacer.
Más bien necesitamos más espacio, ya no hay dónde meter más gente. Claro, la pregunta es, ¿estamos haciendo según los métodos de Dios? ¿Estamos experimentando un crecimiento natural, bíblico, espiritual? ¿O estamos metiendo la mano del hombre para alterar lo que Dios está queriendo hacer? Y le aseguro que como resultado tendríamos una iglesia grande numéricamente, pero una iglesia totalmente contaminada, una iglesia deforme, porque le aseguro que serían más los inconversos que los creyentes. Serían más las personas confundidas creyendo que son creyentes cuando en realidad no lo son. Ese es el problema, es lo que la parábola nos está mostrando. Ahora, siguiendo con la parábola, dice, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos. Es decir, esta semilla creció a tal punto desproporcionado que ahora tenemos que aves, han venido las aves y no solamente se han parado, han hecho sus nidos, se han establecido las aves. Ahora, ¿quiénes representan las aves? Vuelvo a repetir, el Señor Jesucristo no nos da la explicación de la parábola, pero siguiendo los principios de interpretación bíblica, si anteriormente en la misma parábola, en el mismo capítulo, ya nos ha ido indicando a quiénes representan cada uno. En la parábola anterior, capítulo 13, versículo 19, ¿a quién representan las aves? Fíjese por favor, Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Se acuerdan en la parábola anterior? El buen sembrador salió y esparció la semilla junto al camino. Luego vinieron las aves del cielo y se comieron las semillas. ¿A quiénes representan las aves en Mateo capítulo 13? Al maligno. Entonces vea, esta iglesia ha crecido tanto, es una iglesia poderosa, es una iglesia grande, es una iglesia influyente, pero tiene a las aves habitando dentro de la iglesia al punto que han construido sus propios nidos. Entonces le pregunto, ¿eso es bueno o malo? ¿Eso es bueno o malo? Malo. El cristianismo, hermanos, en la actualidad, el cristianismo nominal se ha convertido en un poder organizado y por ende en un poder organizado y corrupto. ¿Ese fue el plan de Dios? No. ¿Cuántos crímenes se han cometido a nombre de la religión, a nombre del cristianismo? ¿Cuántos casos de corrupción no se encuentran a nombre del cristianismo? ¿Esa era la voluntad de Dios? No. Entonces tenemos que hacer una diferencia entre un cristianismo nominal y real. Cristianismo nominal es el que dice ser cristiano, pero no lo es. Tenemos que hacer una diferencia entre convertidos y convencidos. Hay mucha gente que dice ser cristiano, está 100% de acuerdo con el cristianismo, pero nunca ha experimentado un nuevo nacimiento, nunca fue convertido. Tenemos que hacer la diferencia entre un cristianismo profesante y un cristianismo de creyentes. El profesante dice, profesa, pero en realidad no es creyente. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Ve a tal punto que las aves del cielo se metieron dentro de la iglesia. Han hecho sus nidos y están felices. ¿Satanás utilizará la religión como un elemento de engaño? Por supuesto que sí. Entonces vea cómo esta pequeña semilla de mostaza se plantó muy pequeñita, muy insignificante, empezó a crecer hasta convertirse en la mayor de las hortalizas. Hasta ahí está bonita la historia, pero después algo sucede y se hizo un árbol. Se convirtió en un monstruo, se convirtió en un gigante contaminado donde Satanás mismo habita en el medio. Le pregunto, ¿eso no es lo que tenemos hoy en día muchas veces? Sí, eso es lo que tenemos. Ahora note, hay tres cosas que producen las aves en un árbol. Y acá tenemos varios hermanos que trabajan con árboles y con plantas y todo lo demás, y ustedes me darán la razón. La primera cosa que producen las aves en un árbol, ¿qué es? Ruido. Usted se da cuenta cuando vienen las aves y llenaron el árbol, cantidad de ruido. ¿Y por qué hacen tanto ruido? Porque están defendiendo, están peleando unas con otras, tratando de defender sus posiciones. Segunda cosa que producen las aves, basura.
Cuando hay cantidad de aves en un árbol, quede separado por unos instantes y tenga cuidado en esquivar los proyectiles que le van a caer de arriba. Basura. Mi esposa quiere cortar el árbol en mi casa porque dice que le da mucha basura. Yo le digo que no, pero mi esposa quiere cortar el árbol. ¿Bien? Tercera cosa, deterioran el fruto, destruyen el fruto. Eso es lo que hacen las aves. Ahora estas aves, trasladando esto a la iglesia, esta iglesia que está sufriendo de un gigantismo anormal, se ha desarrollado demasiado más allá de lo normal, no por un crecimiento normal y espiritual, sino porque ha sido alterado su crecimiento. El hombre metió su mano y ha empezado a alterar todo. Por eso que Satanás viene, o el maligno, y trabaja directamente. Ahora, imagínese una iglesia, entre comillas, porque la verdadera iglesia está compuesta solamente por salvos, por creyentes, pero imagínese una iglesia nominal llena de inconversos con cantidad de aves. ¿Será una iglesia donde hay paz y tranquilidad? ¿Será una iglesia donde se van a ver los frutos del Espíritu Santo? ¿O será una iglesia donde hay constante conflicto? Mucho ruido, mucho conflicto, mucha pelea unos con otros. ¿No será una iglesia donde se va a encontrar cantidad de basura, hablando espiritualmente? Por supuesto, porque eso es lo que producen las aves. Una iglesia donde se infiltra con el mundo, donde se abren las puertas a lo mundano, vienen y contaminan la iglesia y usted va a encontrar cantidad, entre comillas, de basura. Basura en la predicación, basura en la alabanza, basura en la relación de miembros, basura en todo aspecto. El mundo se va a sentir cómodo. ¡Qué bonito esto! Nos encanta cantidad de gente, pero analice el mensaje. ¿Realmente se está predicando la palabra de Dios? Y usted se dará cuenta hoy en día que fácil es encontrar cantidad de basura en un mensaje y no la predicación de la palabra de Dios. ¡Qué bonita la alabanza! Hermanos, cuidado, porque podemos encontrar cantidad de basura dentro de la alabanza. ¡Qué bonitas las relaciones! Cantidad de personas. Sí, pero vea qué relación, qué tipo de relación existen entre los creyentes. Cuidado, porque podemos encontrar cantidad de basura. Las aves deterioran el fruto. No solamente impiden que los verdaderos creyentes den fruto, porque recuerda, es un inconverso, pretendiendo ser cristiano. Entonces están trabajando intensamente, es el maligno trabajando intensamente para evitar que otros creyentes, los verdaderos creyentes, puedan dar fruto, sino que ellos no lo hacen y empiezan a deteriorar el fruto. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿cuál es el resultado? Este tipo de iglesia, un cristianismo nominal. Vamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Vea si esto no es lo que encontramos. Gracias, Francisco. Gracias. Versículo 14. Apocalipsis 3:14. Y escriba al ángel en la Odisea: he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bien, en el libro de Apocalipsis tenemos la descripción de las iglesias. Esta iglesia representa la última etapa, que en realidad ya dejó de ser iglesia. Pero ¿cuáles son las características que encontramos? Es una iglesia tibia, ¿nota? Es una iglesia tibia. Cristo le dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Muy bien, es una iglesia tibia. ¿Qué más encontramos? ¿Qué dice esta iglesia acerca de sí misma? ¿Cómo se ve? Versículo 17. Porque tú dices que soy rico. ¿Tiene riqueza? Mucha riqueza. ¿Qué más? Me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué le dice Cristo? ¿No sabes que tú eres un
desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Dígame si esto no representa la iglesia de nuestro tiempo. Representa claramente una iglesia poderosa, una iglesia con influencia, una iglesia nominal, porque no es la verdadera iglesia, con mucha riqueza, mucha influencia. Cuando hay problemas internacionales, ¿a quién llaman para mediar? A la iglesia. ¿Cuáles son uno de los elementos que tiene mayor riqueza? Dueñas de bancos y de riqueza. Muchas iglesias encajan en eso. Ahora, ¿ese era el propósito de Dios? ¿Ese era el plan de Dios? ¿Ese era el reino de los cielos que Dios quería establecer? Por supuesto que no. Porque así como puede tener mucha riqueza, ¿cuánta corrupción encontramos dentro de la iglesia? Eso no era el plan de Dios. Pero esta iglesia, entre comillas digo, ¿y por qué digo entre comillas? Porque la iglesia que encontramos acá, es decir, la iglesia de la Odisea, dejó de ser una iglesia. Pastor, ¿cómo usted puede afirmar que dejó de ser una iglesia? ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar Cristo dice, te vomitaré de mi boca. Dios no vomita a sus propios hijos. Estos no son hijos de Dios. Son personas que se consideran creyentes, tienen mucha riqueza, mucho poder, pero no son realmente hijos de Dios. Te vomitaré de mi boca. Vea que más adelante es pobre, ciega, desnuda, y vea por favor el versículo 20. Que nosotros lo usamos muchas veces con un contexto evangelístico. ¿Qué dice el versículo 20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré conmigo. En esta iglesia tiene riqueza, tiene poder. Le pregunto, ¿dónde está Cristo? Según la descripción que nos da Apocalipsis de la iglesia de la Odisea. ¿Dónde está Cristo? Afuera. Le pregunto, ¿una iglesia puede ser iglesia cuando Cristo está afuera? No. Dejó de ser iglesia hace mucho tiempo. Cristo está afuera. Tienen poder, tienen renombre, tienen cantidad de personas. Es una organización, entre comillas, sólida, mundial. Pero Cristo está afuera. Es una iglesia tibia. Cristo los va a vomitar de su boca. Eso es lo que dice la Escritura. No es una verdadera iglesia. Pero hermanos, vuelvo a repetir, esa es la iglesia de nuestro tiempo. Cristo está afuera. Se habla de Cristo, tiene un letrero grande, puede decir nominalmente, somos iglesia, pero la pregunta es, ¿son realmente iglesia? ¿Quiénes son realmente iglesia? Vea lo que llegó. Todo comenzó nuevamente volviendo hacia atrás. ¿Cómo comenzó, se acuerda? Con un pequeño grano de mostaza, que empezó a desarrollar y a crecer todo muy bonito, pero de pronto algo sucedió. El hombre empezó a ponerle anabólicos, empezó a meterle químicos, empezó a meterle cantidad de cosas para alterar y de pronto ¡prum!, se alteró y más que alterarse se deformó y perdió su propósito. Eso es lo que Cristo nos está mencionando en la parábola, semejante al reino de los cielos. Por si acaso esto es lo que va a suceder en un futuro. Ahora, ¿qué aplicación, ya para terminar, qué aplicación podemos sacar nosotros de esta parábola? Si bien es cierto, el Señor Jesucristo nos está dando una visión panorámica de lo que va a suceder con la iglesia. Recuerde, los apóstoles están viendo, todavía ni siquiera habían llegado a Pentecostés, ni siquiera van a experimentar el crecimiento, todavía están en la etapa, cuando están escuchando esta parábola, están en la etapa de la semillita pequeña. Pronto ellos experimentarán el crecimiento de la semilla. Pero el cristianismo no quedará ahí, irá mucho más y terminará, bueno, ni terminará porque todavía no ha terminado este siglo, pero llegaremos al punto donde ya vemos nosotros un cristianismo nominal, vuelvo a repetir, no verdadero, grande, poderoso, lleno de riqueza, pero también lleno de corrupción. ¿Qué aplicación personal podemos sacar nosotros para esta parábola? Bueno, en realidad muchas aplicaciones. Primera gran aplicación, ¿es usted un creyente verdadero? ¿Realmente el Señor ha hecho una obra en su vida? ¿Realmente usted podría decir e identificar que usted ha tenido un encuentro personal con Dios? ¿Realmente usted se ha convertido al Señor? ¿Es usted un convencido o es usted un convertido? ¿Es usted un creyente nominal o es un verdadero creyente en Jesucristo? Es la primera gran pregunta. Porque sabe, si nosotros no podemos identificar, si usted tiene dudas, si usted dice la verdad, pastor, que yo estoy confundido. Si usted no puede identificar el día en que usted nació de nuevo, le animo a que usted pueda buscar a través de las Escrituras, pueda buscar ayuda. Porque puede haber la posibilidad
de que usted realmente piense que es un auténtico cristiano cuando en realidad no lo es. Puede caber la posibilidad de que usted piensa que entendió el Evangelio cuando en realidad nunca lo entendió y nunca fue salvo ni experimentó la gracia de Jesucristo en su vida. Tenemos que empezar por ese lado. Segundo, ¿qué hay en nuestra vida, hermanos, que estamos pretendiendo alterar el proceso natural de Dios? ¿Sabe? Dios tiene una forma simple, correcta y bíblica de poder trabajar en nuestra vida. Cuando yo intervengo en la forma en la que Dios va desarrollando mi vida, estoy pidiendo problemas. Por ejemplo, ¿cuál es bíblicamente la manifestación de la llenura del Espíritu Santo? ¿Sabe que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con una consagración de cada creyente en vivir en obediencia a Dios? Y esa es la forma en la que Dios trabaja. Cuando un creyente se sujeta en obediencia a Dios, va a producir de manera natural el fruto del Espíritu a través de la palabra. Eso es lo que va a suceder. Será un creyente lleno de la palabra, será un creyente con gozo, será un creyente que hablará a otros de Cristo, etcétera. Se va a manifestar en su carácter. Pero hermanos, cuando yo intento conseguir y pienso manipular las cosas y quiero solamente los beneficios de Dios, pero sin una relación con Dios, corro el riesgo a contaminar mi vida. Le estoy abriendo la puerta para que las aves del cielo vengan, el maligno, y desarrolle su actividad dentro de mi propia vida. Soy un creyente, hermanos, que acude a la palabra de Dios, es decir, nuestra espiritualidad termina siendo el resultado de una relación personal con Dios a través de su palabra. Sabe que no hay otra forma. Hay creyentes, hermano, piensen esto, hay creyentes muchas veces que les gusta, y no hay nada de malo en el sentido de, por ejemplo, la música. Dice, yo quiero ir a la iglesia para gozar, para sentir la presencia de Dios. Pero sabe que, hermano, eso no es verdad. No venimos a la iglesia para sentir la presencia de Dios. No venimos a la iglesia para experimentar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Venimos a la iglesia porque la experimentamos diariamente en nuestro diario andar. Es decir, yo no puedo venir y pretender decir, oh, yo siento el poder de Dios acá, el domingo fue fabuloso, la música estuvo estupenda. La pregunta es entre semana, hermano, no los domingos, entre semana. ¿Qué sucede entre semana? Entre semana estoy leyendo la Biblia, entre semana camino con Dios, vivo una vida de obediencia. Esa es la forma simple que Dios ha establecido para poder crecer, la forma natural. Siempre va a ser a través de las Escrituras, siempre va a ser viviendo en obediencia a Dios, siempre va a ser. Pero cuando yo pretendo sacar la manera en la que Dios quiere hacer las cosas y pretendo hacerlas a mi manera, me meto en problemas. Me meto en problemas. Es como, piensen esto. Cuando, y si usted lo hace, no lo tome a mal, pero piense esto. Por ejemplo, ¿cuándo requerimos de ¿cómo se llaman estas bebidas energizantes? La Red Bull y muchas de esas, ¿no? Para no hacer propaganda. Bueno, bebidas energizantes. De estas bebidas energizantes, ¿se da cuenta que mucha gente, a veces si uno no tiene cuidado, se vuelve adicto a esas bebidas? ¿Por qué? Porque necesitamos dosis extras de energía. Es decir, llega un punto cuando ya el cuerpo nos está diciendo de forma natural, ¿sabes qué? Necesito descanso, necesito urgentemente descanso, necesito alimentación natural, necesito algo, pero estoy mal, me siento cansado. ¿Qué hacemos para alterar el proceso natural? Le echamos un shot, una dosis de energía. ¡Bum! Y en ese rato nos sentimos bien. Pero hermano, si le vamos metiendo energía y energía artificial al cuerpo, sabe que en realidad estamos destruyendo nuestro cuerpo. Estamos quemando nuestro cuerpo. Pero llega el momento en el cual ya queremos acostumbrarnos, nos acostumbramos a esa sensación o a esa dosificación de energía artificial. Pero eso no es natural. Incluso dicen ellos que si se toma más de 3 latas al día, puede causarte un paro cardíaco. Y le aseguro que hay gente que se toma más de 3. Le aseguro. Pero fíjese, ¿eh? Entonces cuando yo altero los procesos naturales, Dios ha establecido al cuerpo, le ha dado un proceso, un desarrollo natural, y yo altero eso, voy a tener problemas. Lo mismo en mi vida espiritual. Entre semana, hermanos, no he tenido contacto con las Escrituras.
Entre semana no he orado. Entre semana me he olvidado de Dios. He vivido como un inconverso. Pero llego el domingo para mi shot, para mi dosis de espiritualidad, ¿no? Para mi energizante espiritual. Qué lindo que estuve. Y de ahí entre semana me olvido otra vez. Esa no es la forma en la que Dios trabaja, hermano. Esa no es la forma. En realidad el día domingo termina siendo la manifestación de todo nuestro andar con Dios durante la semana. ¿Se da cuenta? Venimos. ¿Cómo hemos andado durante la semana? El domingo es la manifestación. El domingo es cuando venimos. La forma en la que adoramos simplemente manifiesta cómo hemos caminado durante la semana. Si venimos todos apáticos, cansados, muertos espiritualmente, simplemente es una manifestación cómo ha ido nuestro andar durante la semana. Si durante la semana, el día lunes, martes, miércoles, hemos caminado con Dios, ¿cómo vendremos a la iglesia? Para empezar, tendremos ganas de venir a la iglesia. Tendremos ganas de congregar. ¿Y cómo vendremos? A pesar de que ha sido una semana posiblemente difícil y de pruebas, vendremos con gozo, vendremos con satisfacción, vendremos con alegría para dar tributo de alabanza a nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Una tercera pregunta: ¿qué puertas estoy abriendo para que el enemigo gane ventaja? Recuerde, las aves vinieron y no se contentaron con venir, se establecieron, buscaron hacer nidos. Hermano, Satanás siempre es muy astuto. Su meta no en entrar a nuestra vida. Él sabe que si usted realmente es creyente, él sabe que no le puede dañar, en el sentido, no puede quitarle, arrebatarle su salvación. Él lo sabe muy bien. Si realmente somos creyentes, llegaremos a nuestro destino. Pero una cosa sí puede hacer: infestar nuestra vida para hacernos improductivos para la gloria del Señor. Es por eso que cuando Él entra a nuestra vida, Él quiere entrar y Él entra para quedarse, no para salir. Él entra para quedarse y quiere hacer nido. ¿Habrá algunos indicios, hermanos, en nuestra vida o en nuestra familia donde Satanás está haciendo nidos? ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Qué hay en nuestra familia? Muchas veces, hermanos, puede hacer nidos con ciertas prácticas que aparentemente no pueden ser llamadas pecaminosas, pero con el tiempo la idea es que él se va a quedar y va a quedarse, está haciendo nidos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el tipo de música que escuchamos. Si yo estoy escuchando un tipo de música negativo para mi desarrollo espiritual y lo hago constantemente y llega a ser una práctica familiar, cuidado, porque Satanás puede estar abriendo o utilizando esa puerta que le abrimos para establecer nidos. El internet, las cosas que miramos, las cosas que leemos, las prácticas que desarrollamos, los lugares que frecuentamos. Tengamos cuidado, porque Satanás lo que él busca, recuerde, es hacer nidos en nuestra vida. Todo va a comenzar de una forma muy sutil, pero tarde o temprano es una ramita. Usted ha visto cómo los pajaritos van haciendo sus nidos, ¿verdad? ¿Los construyen de la noche a la mañana? No, es ramita por ramita. Usted a veces, hemos visto a veces nidos tan complejos en realidad, tan estructurados. Y uno dice, ¿cómo un pajarito tan pequeño pudo hacer semejante nido? Y usted ve esos pajaritos llevando una ramita en el pico. Pero es, hermano, ramita tras ramita, hasta que logran construir todo un nido. Lo mismo pasa con el pecado en nuestra vida. Cuando Satanás empieza a obrar en nuestra vida, va a ser ramita tras ramita tras ramita. Y cuando nos dimos cuenta, ya construyó 3, 4 nidos en nuestra vida, 3, 4 nidos en nuestra familia. Y a pesar de ser cristianos, Satanás le hemos dado el espacio para que él pueda controlar y trabajar nuestra vida. ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Es usted realmente un creyente? ¿Somos realmente creyentes? ¿Hay un espacio en nuestra vida en la cual Satanás está ganando ventaja? ¿Estoy buscando un crecimiento artificial o un crecimiento natural de parte de Dios? Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Puestos de pie, con los ojos cerrados, vamos.